A ver, cuando pensamos en un delito, la pregunta parece fácil, ¿no? ¿Quién lo hizo? Pero, ¿y si la respuesta no es una sola persona? ¿Qué pasa si son varias? Cada una con un papel diferente. Ah, ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Hoy vamos a meternos de lleno en ese rompecabezas. ¿Cómo se asigna la responsabilidad en un delito? Vamos a ponernos en situación. La típica escena de película, un atraco a un banco. Está la persona que entra, arma en mano, el conductor con el motor en marcha, el que vigila en la esquina, el que da el agua y, ojo, el empleado del banco, que, hace semanas, pasó los planos. Claro, todos han puesto su granito de arena. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Son todos igual de autores? ¿O hay niveles? ¿Hay una diferencia clave entre ellos? Bueno, pues decidir quién es el verdadero autor, esa es una de las grandes cuestiones del derecho penal. Y justo ahí es donde nos vamos a meter. Y es que el problema, en parte, viene de cómo están escritas las leyes. Si uno abre un código penal, casi siempre se encuentra con lo mismo. Descripciones de delitos pensadas para una sola persona. Frases como el que matare a otro o el que se apoderare de. Esto, claro, para un lobo solitario funciona perfecto, pero ¿y si es una manada? Ahí la cosa chirría. Vale, para desenredar este lío, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ver el problema de las múltiples manos, las primeras respuestas que se dieron, cómo se intenta definir al autor, el concepto clave del dominio del hecho, qué pasa cuando el delito es un deber y cómo la ley ha ido evolucionando. ¡Vamos a ello! Empezamos con el meollo de la cuestión, el problema de las múltiples manos. A ver, ¿cómo distinguimos los roles en un delito? Porque claro, no es lo mismo ser el cerebro de la operación que un mero ayudante. La ley tiene que poder separar al protagonista del actor secundario. Entonces, ¿una respuesta o dos? Aquí es donde vemos las primeras grandes teorías. Para intentar poner orden en este caos, los juristas se dividieron básicamente en dos grandes bandos, dos formas casi opuestas de ver cómo repartir el pastel de la culpa. Por un lado, teníamos el llamado concepto unitario. Era muy simple. Si tu acción contribuyó al resultado, eres autor. Punto. El problema, que esto llevaba cosas raras. ¿Significa que el que vendió el arma es tan autor como el que apretó el gatillo? Complicado. Por eso, la teoría que se impuso fue la otra, la teoría diferenciadora. Esta dice, un momento. Hay que distinguir. No todos son iguales. Hay autores y hay partícipes, o sea, cómplices. La clave no es si se contribuyó, sino cómo se contribuyó. Vale, genial. Nos quedamos con la idea de que hay que diferenciar. Pero claro, esto es como abrir una puerta para encontrar otra cerrada justo detrás. La nueva pregunta es, si vamos a diferenciar, ¿con qué criterio lo hacemos? ¿Dónde pintamos la raya exactamente para separar al autor del cómplice? Y aquí el debate se pone bueno de verdad. ¿Cómo definimos al autor? ¿Nos fijamos en lo que hizo, en la acción objetiva, o en lo que quería hacer, en su intención subjetiva? Surgieron dos grandes corrientes para intentar pintar esa raya. A ver, por un lado, el criterio objetivo era muy de libro. Decía, autor es el que hace lo que dice el verbo. Si el delito es matar, el autor es el que clava el cuchillo. Fin. El fallo, pues que se dejaba fuera al autor intelectual, al que planeó todo pero no se manchó las manos. Luego estaba el criterio subjetivo, que miraba la intención. ¿La persona sentía el delito como algo propio, como su plan, o solo estaba echando una mano? Suena bien, pero a ver quién se mete en la cabeza de alguien para saber eso. Era súper difícil de probar. Así que, al final, ni una ni otra. Tanto la teoría objetiva como la subjetiva tenían agujeros importantes. Dejaban casos sin resolver, escenarios que no encajaban. Hacía falta algo más, una idea más completa, más potente, que pudiera de alguna forma unir lo mejor de las dos. Y entonces llegó el gran cambio, el concepto que lo revolucionó todo, el dominio del hecho. Una idea que viene de la dogmática penal alemana y que, a día de hoy, es la teoría reina para entender la autoría. La teoría del dominio del hecho es brillante en su sencillez. Se pregunta algo muy simple. ¿Quién tiene el control? ¿Quién manda? El autor es la persona que tiene el poder de decidir el sí y el cómo del delito. Es quien puede decir adelante, para, ahora a la izquierda. En resumen, ¿quién domina lo que está pasando? La mejor forma de entenderlo es con esta metáfora. El autor es quien tiene las riendas del suceso en su mano. Es perfecta. El autor es el jinete. Puede hacer que el caballo vaya más rápido, más lento, que pare, que gire. El cómplice, el partícipe, sería, no sé, el que le dio una zanahoria al caballo una hora antes. Sí, ayudó, pero en el momento de la verdad no tiene las riendas. Y si volvemos a nuestro atraco al banco, con esta idea todo encaja mucho mejor. A ver, ¿la persona que está dentro con el arma tiene el dominio? Clarísimo que sí. Puede seguir o parar cuando quiera. ¿El vigilante de la calle? Pues también.
Ojo, su papel es tan esencial que si se va, el plan se cae. Él también tiene el control, por tanto, los dos son coautores. ¿Y qué pasa con el que dejó el coche días antes? Pues él es un partícipe. Su ayuda fue necesaria, sí, pero desde que entregó las llaves, perdió todo el control sobre lo que iba a pasar. Ya no tenía las riendas. Parecía que ya lo teníamos, ¿eh? La teoría del dominio del hecho como la solución a todo. Pero el derecho penal siempre tiene un pero. Hay un grupito de delitos donde esta teoría no funciona tan bien. Un nuevo tipo de problema, cuando el delito es en realidad romper un deber. Es que hay dos clases de delitos como se ve aquí. Por un lado, los delitos de dominio, como un robo. Ahí cualquiera puede ser autor si tiene el control. Pero luego están los delitos de infracción de un deber, como la malversación o el cohecho. En estos, el autor solo puede ser alguien muy concreto, el que tiene ese deber especial, por ejemplo, un funcionario público. Aquí no se trata de controlar un acto, sino de violar una confianza, un principio como la honestidad. En estos delitos, la lógica cambia. El autor no es el que tiene las riendas, sino el que rompe su promesa, su deber. Un ejemplo clarísimo, un juez que acepta un soborno. Igual ni siquiera toca el dinero, lo hace todo un intermediario. El juez no controla la entrega del dinero, pero da igual, él es el autor, porque ha destrozado su deber de ser imparcial. El intermediario será cómplice, claro, pero el autor es el juez. Entonces, ¿cómo aterriza todo esto en el mundo real? ¿Cómo las leyes se adaptan a esta complejidad? Pues como siempre, evolucionando. La ley va cambiando para hacerse eco de estas ideas. Un caso de estudio muy bueno es la modificación del Código Penal en Perú. Antes de 2017 tenían un lío. Si una persona normal ayudaba a un funcionario a malversar dinero, era complicado acusarle como cómplice de ese delito en concreto, porque la persona normal no tenía el deber de cuidar ese dinero. Era un vacío legal. La solución: modificaron la ley. Ahora la acusación del cómplice se conecta directamente al delito del autor, aunque no tenga ese deber especial. Un ejemplo perfecto de cómo toda esta teoría acaba teniendo consecuencias prácticas en los juzgados. Como hemos visto, definir quién es el autor de un delito es todo un viaje. Un viaje intelectual fascinante, que además no ha terminado. Y esa es la reflexión final que queda en el aire. Con todo lo que está llegando, la ciberdelincuencia, la inteligencia artificial, las redes criminales que operan en todo el mundo, ¿nos sirven las teorías que tenemos? ¿O estamos a las puertas de una nueva revolución para entender quién de verdad lleva las riendas del delito?